Hola, les doy la bienvenida a una presentación sobre educación infantil, prácticas destacadas y diseño de instalaciones. Hoy vamos a hablar de la importancia de las instalaciones en la educación infantil. Vamos a hablar de las prácticas principales y el diseño que vemos en el espacio. Y vamos a hablar de fuentes de financiación y las fases del proyecto de instalación por las que pasará. Les contaré quién soy y qué hago en IFF. IFF es una organización sin fines de lucro que apoya a las organizaciones del mismo tipo y es nexo entre las instalaciones y la financiación. Concedemos préstamos dirigidos a la educación infantil, ofrecemos asesoramiento inmobiliario y llevamos más de 30 años prestando apoyo inmobiliario a centros de educación infantil que planifican y ejecutan proyectos inmobiliarios. Les ayudamos a encontrar el dinero, a conseguir arquitectos y contratistas, a ejecutar proyectos y a colaborar con la comunidad. También investigamos sobre la primera infancia, incluyendo la identificación de las necesidades de acceso, dónde están las mayores brechas y dónde dirigir la financiación y los recursos a esas comunidades, y defendiendo y apoyando la política pública en ese espacio. Estamos felices de estar aquí. IFF ha financiado más de 140 proyectos de atención infantil temprana y la creación de más de 5.000 puestos de cuidado de niños hasta la fecha. Nos gusta aportar al trabajo que hacemos, incluyendo la experiencia que existe en todo el ámbito de cuidado de los niños, en el trabajo diario de la instalación, en el intercambio de esa información con otras organizaciones que inician o ya están en proyectos de instalación. El enfoque de hoy es cuáles son las formas en las que se puede incluir las mejores prácticas de diseño para su proyecto. No iré tanto en cómo diseñar un nuevo centro top de cuidado de niños, pero sí en mejoras estratégicas a corto plazo y mediano plazo. Veremos cómo se lleva a cabo el mantenimiento diario del centro y cómo se pueden incorporar las mejores prácticas de diseño en el mantenimiento de los proyectos de instalación. Aprovechar las oportunidades para llevar calidad a las aulas y pensar en las operaciones, la eficiencia y en cómo se apoya a las personas en los espacios que trabajan. Así se mejoran los resultados para los niños en estos lugares, para el personal que labora ahí, para las familias y los cuidadores, que también se benefician de los servicios, y para el resto del personal administrativo que puede acceder a estos espacios. Soy Kate Ansorga y soy directora gerente de IFS Real Estate Solutions. Estoy en la oficina de Chicago Metro y he estado en Idaho durante 15 años, trabajando con centros de atención infantil temprana desde la etapa de estudio de viabilidad y cómo se conciben proyectos para ejecutar centros pequeños y grandes. Estoy muy emocionada de traer esa experiencia de los centros de atención infantil temprana y algunas de las mejores prácticas en el diseño. Empezaré señalando la importancia de las instalaciones. Cuando pensamos en los niños que están en guarderías, a menudo horas, días o todo el año, esos espacios son muy importantes. Oímos decir que los espacios y el aula son como un tercer maestro, por lo que los niños experimentan en ese entorno. Pensamos en los cinco sentidos, el oído, el olfato, la vista y el tacto, y en cómo el diseño de las instalaciones se relaciona con el aprendizaje sensorial de los niños pequeños. Están experimentando cosas como tocar las ventanas, las paredes, los materiales de la habitación y su capacidad para acceder a esos espacios. ¿Cómo se promueve la independencia pensando en la vista y lo que aprendemos a través de nuestros ojos, lo que vemos por las ventanas, en la habitación, con los niños que están sentados al lado y los otros maestros en el espacio? Oler. Vamos a hablar sobre la calidad del aire, sobre los olores que pueden estar en la habitación y cuál es la importancia de tener aire fresco y espacios bien ventilados. Y del sonido. Estamos en estos espacios todo el día y puede ser un poco abrumador si no se controlan los sonidos. Pueden sentirse ruidosos cuando se desea silencio o cuando estás en un aula durante un largo periodo de tiempo que deseas ser capaz de utilizar de diferentes maneras durante el día. Ejemplo, la hora de la siesta, la de comer, el tiempo de una pausa, el de levantarse y moverse. La forma de diseñar las instalaciones permite ser más flexible en la programación de los espacios. Esto lo hacemos pensando en el aula y en cómo experimentamos esos espacios, tanto inconscientemente o subconscientemente por el mero hecho de estar ahí, y cómo miramos explícitamente a nuestro alrededor y lo que vemos en el espacio.
Vamos a organizar las cosas en torno a 7 áreas, empezando por la temperatura del aire y la habitación y cómo impacta la calidad del aire al rendimiento. Hablaremos de los colores de la habitación y de cómo favorecen la concentración y la participación. La importancia de tener acceso a la luz del día y de su impacto en el aprendizaje, sobre la ventilación y cómo controlar los olores y alejar las enfermedades, tanto para los niños como para el personal. Los espacios al aire libre son un aporte a la importancia de la calidad de las instalaciones, y estos elevan la calidad general del programa. Y eso puede aumentar el rendimiento de la inversión, inspirar a los profesores, reflejar la dignidad de las familias y animarlas a matricular a sus hijos en estos espacios y a quedarse en ellos y venir todos los días. Y por otro lado, el ruido. Tú sabes que controlar el ruido puede reducir los niveles de estrés y mejorar la asistencia y los patrones de comportamiento. Como he dicho, mi objetivo hoy es el de hablar de los espacios interiores y al aire libre, y a través de esta presentación pensar realmente en los espacios en los que trabajan. ¿Y cuáles son esas cosas? Ya saben, los puntos críticos en este momento que podrían ser un reto donde tu centro podría no estar dando soporte a las operaciones. A medida que las personas se mueven por el espacio y operan en el día a día, en estas oportunidades tal vez los espacios están funcionando bien, pero podrían funcionar mejor. Así que espero que salgan de aquí con un par de cosas que puedan aplicar en un futuro cercano para mejorar sus espacios. Hablemos primero de los objetivos generales de diseño que dan soporte a las prácticas destacadas, incluidos los espacios acogedores, la distribución de los espacios y la comodidad que se siente en ellos. Antes de entrar en detalles, iniciaré con la importancia del diseño universal, que es un diseño utilizable por todas las personas con la menor cantidad de adaptación necesaria. Esto significa que si alguien viene con una silla de ruedas, con dispositivos para movilizarse, con un cochecito, todos ellos podrían ser las oportunidades de mostrar que el espacio no es una barrera para que puedan moverse libremente y acceder a las cosas en el espacio para poder conseguir las que necesitan, ya sean materiales de la estantería, encontrar el cuarto de baño. Cuanto más independencia tengamos para todos los usuarios del espacio, será un buen resultado para todos. Así que, en lugar de hacer un diseño específico, vamos a hacer que el espacio se adapte a las sillas de ruedas y vamos a decir, este espacio va a tener un diseño universal y será accesible para todos sus usuarios. Y a medida que avanza por aquí, verá cómo estamos pensando realmente en el diseño de estos espacios para la mayor población con el menor número de barreras posibles. Lo primero es pensar en crear un espacio acogedor, ¿verdad? Queremos que la gente se sienta bien ya que va a guarderías casi todos los días de la semana. Es una rutina y quieres que sea cómoda y fácil de navegar. Y eso empieza por pensar en cómo son tus espacios. Así que párate un momento a pensar en cómo es entrar en tu espacio y cómo se sentiría alguien que no lo conoce. O en alguien que viene a diario pensando en el personal, un cuidador o un niño y cómo muchos podrían experimentarlo, pensando en alguien que podría estar caminando ahí y en lo que sienten. Y eso empieza por pensar en cómo conectamos la naturaleza, los colores rosas, los acabados y la acústica, la iluminación, tanto la natural como la artificial que hay en el espacio. Hablaré del desorden visual y cómo organizar el espacio. Lo primero es la conexión con la naturaleza. Tenerla en nuestros espacios puede aumentar la asistencia, reducir el estrés, mejorar el comportamiento y la concentración. Todas estas cosas son estupendas. A veces puede parecer que llevar la naturaleza a un aula es inaccesible, pero queremos pensar esas pequeñas formas en las que podemos hacerlo. Algunas de las formas más grandes pueden ser un poco prohibitivas, o pueden requerir un proyecto de construcción más grande. Esto puede comenzar con esta imagen. Tenemos plantas en el aula, están por lo general en un estante, y en este caso han bajado estas plantas al suelo y los niños están usando toallas de papel para limpiarlas. Los niños interactúan, tocan, sienten las plantas y las cuidan. Son responsables de pensar si necesitan agua. Están aprendiendo sobre cómo crecen las plantas, el acceso a la luz solar y el acceso al agua, y por qué las plantas pueden desarrollarse. Es una forma relativamente fácil de introducir la naturaleza en el aula. Es algo que se puede adaptar a la programación de ese espacio.
También voy a hablar de colores rosas y acabados. Aprendemos mucho sobre un espacio a través de la comunicación visual. Los colores nos ayudan a dar sentido a un entorno y muchas veces los experimentamos subconscientemente. Los colores y el espacio pueden transmitirnos una sensación o una emoción con la que quizá no nos identifiquemos. Esta es una paleta de colores que habla de las emociones que asociamos a los distintos colores. También para recordar a la gente que hay una amplia gama de colores amarillos. Esos diferentes tonos de amarillos, más brillantes, más claros, verdes y azules, también van a tener alguna influencia en cómo nos sentimos. Pero ya saben, pensamos en esta sensación de naturaleza, de curación, frescura y calidad. Pensamos en un espacio en blanco, limpio, sencillo, inocente, honesto. Cuando pensamos en rojo, emocionante, con fuerza, amor, energía. Históricamente hemos visto que las aulas de la infancia a menudo tienen colores primarios, por lo que vemos espacios de color rojo brillante, naranja, amarillo, azul. El estar en esos espacios durante todo el día puede ser un poco abrumador. Si pensamos en dejar a los niños por la mañana y recogerlos al final del día, 5 días a la semana, esos colores estarán presentes todo ese tiempo. Y así estamos enviando ese mensaje siempre. No es algo como encenderlo, apagarlo, subirlo o bajarlo. Hay colores realmente brillantes y algo puede afectar su sensación. Ejemplo, vemos mucho rojo cuando vamos a restaurantes de comida rápida y eso nos da hambre. Y cuando piensas en un espacio de cuidado de niños, ¿quieres tener esa energía? Eso significaría no poder atenuarla realmente cuando queremos tener puntos más calmos en el día o prepararnos para la siesta u otras actividades como una lectura en silencio. Aquí tenemos un ejemplo de un aula que tiene el verde como color dominante. Me encanta el verde en espacios infantiles, pero tenemos sillas verdes, suelo verde, paredes verdes, y viendo el espacio me parece que también techos verdes. Hay tanto color verde que se refleja y que rebota alrededor del espacio que no logro ver algunas cosas de ahí. Vemos estanterías contra la pared y los libros se pierden entre esos colores verdes por todas partes, y las cosas en el estante. Te voy a mostrar la misma aula después de una renovación. Se hicieron algunos cambios en el color. Este es el antes y aquí está el después de la misma habitación. Seguimos usando el verde, pero ha pasado de ser un color dominante a ser una nota de color. Tenemos una alfombra verde y otras con notas verdes en diferentes rincones de la habitación. También quiero señalar que hemos traído un poco de diseño de la naturaleza con una de las alfombras en forma de hoja. Y cuando miro este espacio, los libros en el estante, ya sabes, destacan en ese momento. Y como un niño, sí pienso en entrar en este espacio. Estoy mucho más atraída a acercarme a esa estantería y con ganas de tener uno de esos libros. Y lo comparo con la habitación anterior, donde el verde realmente abrumaba mis sentidos. Lo mismo pasa si nos fijamos en los estantes, por lo que ahora tenemos una paleta neutra con los estantes de madera. Tenemos un suelo de madera de paleta neutra. Me di cuenta mucho más de las ventanas en el espacio con la luz del día que entra. Veo las tazas en la mesa con los colores, los lápices y veo los materiales en el estante y me hace querer ir, querer recogerlos y jugar con ellos diferente al otro espacio. Así que tenemos una paleta mucho más neutral, todavía con algunas notas de color. Podríamos tener una bufanda roja o naranja en la esquina trasera de la habitación. Es realmente emocionante. Es algo que sería muy fácil de cambiar. Tú puedes tener una bufanda de otro color y cambiar totalmente la energía de ese espacio con rapidez, todo con poca inversión. Es porque tienes esta paleta neutra. Una vez más, tienes el suelo de madera, tienes un poco de acento verde en una pared, pero es solo un verde brillante y tenemos la planta en el fondo. Así que, de nuevo, destacamos cómo trajimos la naturaleza con la planta y el estante. Luego hablaremos de la iluminación, pero solo quería hablar sobre la que vemos. Tiene elementos de la naturaleza y parece una iluminación tipo nubes. A veces puede ser muy bueno tener algo de color en los espacios y aportar energía. Aquí tenemos un área de recepción. Vemos los diferentes tonos de verde aquí y azul en la pared del fondo. Me encanta que el azul casi fluye como agua y energía y se mueva alrededor de la esquina. Esto puede ser realmente útil. Quieres mover a la gente a través de este espacio como llevándolos de vuelta a las aulas. Por ejemplo, tenemos las baldosas de color amarillo que resaltan el mensaje de que debes estar activo y en movimiento a través del espacio, que puede ser muy útil para una recepción.
Y el tipo de diseño de onda de este mostrador también muestra energía de movimiento. Ahora quiero destacar que tenemos estos grandes pasillos accesibles y que proporcionan espacio para el movimiento. Las clases más grandes pueden estar desarrollándose a través de este espacio. Tenemos otro buen espacio, una sala de motricidad gruesa. Será utilizado para actividades de una clase. Y ya saben, escuché decir al profesor que a menudo usan estas baldosas para organizar el movimiento de los niños. Ejemplo, alíñense en la línea azul, salten por las baldosas amarillas. Y aquí tenemos el amarillo, que realmente organiza el movimiento en este espacio. Tenemos la pared amarilla como un acento y proporciona una energía agradable en esta sala. Este es un espacio en el que los niños solo están durante un rato al día. Así que es genial entrar en el espacio y sentir de que está bien moverse ahí, está bien correr, saltar, para eso es esta habitación. También quiero volver a mencionar a la naturaleza. Vemos por la ventana la estación que tenemos en ese momento, ¿verdad? Ya sabes, de inmediato, sé que probablemente va a ser primavera o verano, hay hojas en los árboles, o no han cambiado de color en el otoño, y puedo ver el tiempo que hace. Hoy no nieva ni llueve. Todas estas oportunidades de ver el exterior hacen que el niño se familiarice con las estaciones y los patrones climáticos diarios, y a pensar en cómo describimos nuestros roles y cómo nos hace sentir el tiempo y lo que ocurre dentro del espacio, aunque no siempre puedan estar fuera. Veamos la influencia del ruido en este espacio y cómo nos hace sentir. Tenemos diferentes tipos de paneles acústicos. Los paneles acústicos pueden reducir el ruido y el eco en los espacios. A veces tenemos habitaciones donde el ruido parece rebotar en las paredes y puede sentirse muy ruidoso y abrumador para alguien que está en ese espacio todo el día. Así que a la derecha tenemos un panel en la pared. En el lado izquierdo, un tipo de rectángulo que destaca y absorbe el ruido en ese espacio. Y así se puede crear un espacio mucho más tranquilo y silencioso para cuando los niños están hablando todos y están en movimiento. En el lado izquierdo, los colores amplios de estos elementos en el techo absorberán el ruido y ayudarán a evitar que el espacio se sienta abrumador. Eso puede ayudar mucho a ciertos niños que tengan dificultades para concentrarse en el trabajo que están haciendo. Veamos ahora la importancia de los baños. Mencionamos el diseño universal al principio. Queremos tener una entrada sin barreras. Significa que no hay ningún escalón u obstáculo para que un niño tenga que entrar al cuarto de baño. Queremos inodoros que sean accesibles para el niño. Esto es muy importante para aprender a ir al baño y permitirles ser independientes lo más antes posible. Nos gustaría tener lavabos bajos y barras de agarre junto a los inodoros, grifos activados por movimiento, y no queremos ver los secadores de aire de alta potencia que vemos en la imagen de la derecha con la X roja sobre ellos. Estos son acabados que proporcionan una experiencia de calidad a todos los que los usan. Y ahora hablemos de la iluminación artificial y natural. Me encanta la foto de la derecha. Tenemos una ventana y vemos al niño sentir la luz que entra por ahí. Este es un espacio que está por debajo del nivel del suelo, así que estamos viendo por esta ventana como en un sótano, donde no hay la oportunidad de tener la luz del día, pero hemos demostrado que con esta ventana somos capaces de llevar la luz del día ahí. Me encanta ver cómo este niño experimenta el clima y puede ver las gotas de lluvia en la ventana. El niño está en trance al ver la luz, las gotas de agua y probablemente piense en el agua corriendo por la ventana y cuánto aprendizaje e información experiencial está absorbiendo a través de ese espacio. A la izquierda, vemos parte de la iluminación artificial y así pensamos en que si usted no tiene la luz del día o incluso si la tuviera, la iluminación artificial hace un aporte importante acerca de cómo su espacio se ve y se siente. Sabemos que una mala iluminación afecta la concentración de los niños y puede provocar un bajo rendimiento escolar. Muchas investigaciones muestran que las bombillas fluorescentes blancas y frías en aulas de clase pueden causar estrés corporal y la ansiedad puede aumentar la hiperactividad, problemas de atención y otras cosas que conducen a un bajo rendimiento en el aprendizaje. A veces podemos hacer algo al respecto y otras no. Este es un ejemplo de un espacio iluminado con fluorescentes. Encontramos otras formas de resolver la situación de la iluminación, aunque no podíamos reemplazarla toda.
Ahora quiero destacar el hecho que tenemos luz a través de las ventanas al lado derecho de la pared, así que estamos trayendo luz de otros espacios. En la pared del fondo tenemos luz del día. Han colocado una puerta de cristal de la que hablaré más adelante en vez de una puerta maciza, ya que no entraba la luz del día, y la han sustituido por esa puerta de cristal. Otra cosa que me encanta en esta foto es lo que yo llamo la iluminación funcional. Debajo de los armarios en el centro, en ese espacio del medio hay algo así como una estación de cambio de pañales. Así que debajo de los armarios tenemos esa iluminación. Esto permite que, en la hora de la siesta, no tengas que prender todas las luces, sino que solo hagas uso de esa iluminación para un cambio de pañales. Vas a estar trabajando en ese espacio, incluso si la luz del resto es tenue. He estado en tantos espacios de cuidado de niños donde hay un solo interruptor de luz que controlaba toda la habitación. Peor aún, he estado en espacios divididos en varias aulas con divisores y todos estaban controlados por un solo interruptor, por lo que tenías como 3 o 4 habitaciones donde estaba iluminado o estaba apagado. Y eso puede hacer realmente difícil controlar los niveles de luz y los espacios individuales en esa habitación. Recuerda que puedes añadir iluminación funcional para poder controlar la iluminación en ciertas áreas y controlar el nivel de actividad que se desarrolla allí. Eso puede impactar en el comportamiento y el estado de ánimo de los estudiantes. También es importante pensar en las persianas. Aquí hablamos mucho de la importancia de la luz natural, pero ya sabes, reconozco que cuando tienes ventanas, a veces no quieres una luz brillante como la de un día muy soleado y caluroso. Puede que sea demasiado para ese espacio. Por eso pienso en las persianas y en cómo controlarlas. Hay diferentes tipos de filtros que podemos usar para las persianas. Aquí podemos ver lo que pasa afuera. Vemos que hay un parque infantil y podemos ver el tiempo que hace y el nivel de luz exterior. Pero la habitación no es realmente tan brillante y probablemente no se calentará tanto porque eso puede afectar al control de la temperatura y a la sensación de comodidad en el espacio. Pero también puedes conseguir cortinas opacas que oscurezcan la habitación a la hora de la siesta, si es que realmente quieres hacer el espacio más oscuro. Piensa en lo que buscas para tus cortinas. Sé que los profesores a veces se preocupan por la seguridad en esos espacios. Tienes que tener cuidado con la forma de abrirlas y cerrarlas, pero hemos trabajado con los profesores para encontrar cortinas que les den buenos resultados, así que veremos eso. Y aquí vamos a hablar de la luz indirecta. En algunas aulas no hay espacio para abrir una ventana al exterior para que entre la luz del día. Y si esa es su situación, piense en maneras en las que usted puede tomar la luz de otro espacio. Aquí el espacio no tenía ventanas y hemos añadido dos, una en la puerta. Hemos sustituido una puerta maciza por otra que tiene una ventana de cristal, y aunque esa ventana de cristal no parezca muy grande, aporta luz del exterior. Y luego en la pared del fondo tenemos la ventana rectangular grande, y eso también es llevar luz de otro pasillo. Será capaz de traer un poco de luz de día en este espacio, que podría haberse sentido un poco claustrofóbico antes. Es un aula grande, pero es realmente sorprendente cómo añadir esas ventanas puede cambiar la energía de esos espacios. Otro ejemplo que he mencionado antes, hablamos de cambiar una puerta maciza por una de cristal, y puede ser una forma relativamente barata de introducir luz natural en tu espacio y ver lo que ocurre fuera de tu habitación. Los niños pueden disfrutar mucho mirando por esas ventanas. Si te preocupa la seguridad, quiero recordarte que, además de las persianas, hay otras formas de bloquear la vista. Puedes tener filtros de gel que se pegan como pegatinas en las ventanas y así ver hacia afuera, minimizando lo que la gente puede ver dentro, u otras formas de filtrar la luz a través de esas pegatinas. Aquí tenemos un gran ejemplo de luz natural. El espacio que estamos viendo es un patio. En realidad es compartido entre dos aulas. Tal vez no es posible si se está trabajando con una situación existente, pero el lugar fue capaz de reducir parte de su espacio de clase al interior, cambiándose hacia parte de ese espacio. Y se puede ver toda esta maravillosa luz natural que entra en la profundidad de esta aula. Realmente se puede sentir la energía de la luz. También en el espacio de baño, que tiene esas ventanas, pasa la luz natural. Una vez más, voy a destacar la naturaleza del diseño biofílico. Así que tenemos un estante aquí que tiene elementos de la naturaleza.
Tenemos piñas y otros objetos como plumas, ese tipo de cosas que los niños pueden experimentar. Pensando de nuevo, la naturaleza no siempre tiene que ser algo realmente caro o que requiera un rediseño del salón de clases. Hay pequeñas formas de introducir la naturaleza en nuestra experiencia. Hablando de desorden visual, reducir el desorden tiene efectos positivos en el aprendizaje. Un estudio de la Universidad Carnegie Mellon encontró que los niños estaban más distraídos con aulas muy decoradas, más desenfocados y aprendían menos que cuando las decoraciones eran retiradas. Me gusta esta foto de ese espacio, porque tenemos un ejemplo de cómo se utiliza un armario en el espacio. Esto permite al profesor sacar los materiales de la estantería y ponerlos en los armarios de atrás. Son muy accesibles. No tienen que ir por el pasillo y encontrar un gran armario y ordenar esas cosas. También tenemos en los armarios algunos lugares donde podemos exponer algunos de los materiales, pero están cerca del suelo. Una vez más, vemos cómo los armarios se levantan del suelo, así que no va todo el camino hasta el suelo, lo que puede permitir un cierto movimiento potencial allí. Al mirar alrededor, el espacio se siente realmente limpio y fácil para que los niños sean capaces de moverse a través de ese espacio. Este siguiente espacio es un ejemplo de lo que sucede cuando tienes desorden. Y ya saben, reconozco que muchos profesores experimentan desorden porque en el aula individual los maestros pueden sentir que no están seguros por dónde van a acceder a sus materiales, que no tienen buenos lugares para guardarlos o tiempo para usarlos. Así que hay que pensar en cómo crear espacios para que ellos se sientan cómodos, sacando material del aula y sabiendo que estará disponible y será aceptado. O pueden encontrarlo en otro momento y así no sentir la presión de tenerlo siempre cerca. El mobiliario es muy importante, ¿no? Soluciones de almacenaje para que la gente se sienta más cómoda guardando cosas donde saben que tienen un lugar donde ponerlas y saben que pueden encontrarlas más tarde. Y tener muebles apropiados para eso. Vamos a hablar del diseño. Habla de la configuración de la accesibilidad en el aula, pensando realmente en el niño y cómo experimentan ese diseño en el espacio, así como también cómo la sienten los cuidadores y cómo se puede mejorar la experiencia tanto del cuidador y del niño. Así que un diseño que apoye este programa es inclusivo, tiene estos elementos y va a ser eficiente y seguro. Queremos buscar un diseño que no cree puntos ciegos para los cuidadores que usan ese espacio. El diseño puede ayudar a definir zonas en función de las actividades. Queremos encontrar diseños que fomenten la independencia del niño, que puedan usar el lavabo, encontrar materiales, usar el retrete y que eliminen las barreras físicas. Así que, por ejemplo, ¿cómo eliminamos un escalón y creamos espacios con rampas? Este es un ejemplo de un aula con rampas laterales. Eso permite a la gente moverse por ese espacio. Los buenos diseños tienen formas flexibles que podemos programar. Ya sabes, ejemplos por aquí, mostrar esto de nuevo, más cerca, esta rampa de la que acabo de hablar. También me gusta la solución de almacenamiento aquí, donde se está mostrando cómo tenemos algunos lugares donde podemos poner los materiales a ras de suelo. Y esto permite que todo el mundo lo utilice de la misma manera. No hay un camino diferente que alguien tenga que elegir. Otros estudiantes pueden elegir el otro camino, pero todo el mundo está usando esta rampa. También pienso en esta como una especie de zona de motricidad gruesa aquí en la sala y lo divertido que sería para los niños rodar cosas en la rampa y otras experiencias de diseño. Se trata sobre las operaciones y el uso del espacio. En el lado derecho hemos creado caminos que son accesibles y fáciles de mantener y pensamos en cómo usamos esto como espacio interior. Voy a mostrar de nuevo el antes y después con las diapositivas. Este es un espacio que originalmente no tenía acceso a la luz natural. Tenía una gran sala de almacenamiento en la parte posterior y se podía ver la puerta abierta en este momento. No había espacios realmente definidos aquí. Y no había salida directa y no se podía salir directamente a un patio de recreo. ¿Qué podemos hacer con este tipo de espacio? Vamos a mostrar el antes y el después. Hemos creado un área de almacenamiento más pequeña en lugar del área que ocupaba toda la parte trasera de la habitación. Es un área más pequeña en la esquina, y esa línea azul que ven ahí es una ventana exterior,
con lo que hemos creado una forma de luz natural en el espacio. Hemos añadido otra ventana al lado derecho, con una puerta de cristal que da al patio de recreo, por lo que los niños tienen una forma directa para acceder allí. Y hemos añadido una ventana interior. Hablé de la luz indirecta antes. Luego, ayudamos a definir el espacio mediante la adición de esta zona de maestros como si fuera una zona de cambiador de pañales en el medio, que ayuda a separar el espacio y crear aulas definidas. Esto reduce el nivel de almacenamiento del espacio, pero ayuda al profesor a administrar el espacio para estudiantes, compartiendo el espacio con el de profesores. Aquí quiero destacar la importancia de las ventanas en la creación de energía en el espacio. Aquí un ejemplo de cómo luce el mismo espacio que estaba describiendo y su imagen, así que podemos ver las ventanas en ese espacio. Ahí está la sala de almacén más pequeña, el área de maestros en el centro con la estación de cambio de pañales y cómo funciona para separar los espacios. De nuevo, quiero hacer hincapié en los niños y en cómo usan esos espacios. Y así, pensando en su comodidad, estos espacios están diseñados para su tamaño y son realmente acogedores. A la derecha, tenemos la caja donde el niño puede gatear y traer un libro y sentarse allí y sentir que tienen un área de retiro o refugio. Estos espacios pueden inspirar el asombro y la imaginación. Son muy flexibles. Un día son una heladería, al día siguiente una tienda de comestibles y al día siguiente un consultorio médico. Así que pequeños cambios en el espacio pueden cambiar realmente la forma en que el niño las vivencia. El espacio intermedio es realmente un espacio flexible. Y ya saben, hay espacios que tienen materiales que son accesibles. El niño no tiene que esperar a que el profesor le proporcione materiales, sino que puede ir por ellos, coger un libro de la estantería, coger una muñeca y usarla, mover la mesa de luz al lado izquierdo y experimentar lo que ocurre en esa habitación. Más ejemplos de cómo podemos crear espacios a escala infantil. A la izquierda tenemos bloques de unidades y otros materiales de madera que están sobre unas escaleras elevadas y están justo fuera del aula. Este es un programa de Reggio Emilia. En realidad, usan parte del espacio del pasillo para dividirse en grupos más pequeños y que los niños sean capaces de salir y usar ese anexo como espacio del aula. Esos separadores de pared realmente pueden crear este espacio acogedor para los niños. En el centro, vemos la iluminación reducida que crea una zona de rincón de lectura de la biblioteca para que los niños se sientan realmente acogidos y cómodos. Lo mismo en el lado derecho, tenemos de nuevo una iluminación baja y vemos cómo se han utilizado los colores en el espacio para crear energía. Y tenemos esta pequeña mesa de lectura para que los niños se sientan cómodos. Aquí hay ejemplos de fregaderos para niños. Tenemos los que están diseñados a su altura. Tenemos armarios que son bajos, mostramos obras de arte a la altura del niño. Son capaces de mover sus sillas y otros materiales y conseguir lo que necesitan en este espacio. Como he dicho, esto fomenta la independencia y la adquisición de habilidades para que el niño pueda realizar estas tareas. Cambiamos un poco y ahora hablaremos del confort. Vamos a ver aquí la calidad ambiental interior. Lo llamaremos IEQ. Quizás has oído de esto o más bien de EQ, pero tal vez no de IEQ. Y la nueva calidad ambiental se refiere a la calidad de lo que ocurre en el entorno. Eso está relacionado con la salud y el bienestar de quienes ocupan esos espacios. Hablamos sobre todo de temperatura, humedad y ventilación. El control individual de la temperatura puede mejorar la productividad porque ésta puede variar a diferentes temperaturas. Eso también es importante cuando pensamos en los edificios. A veces tenemos un control térmico que varía de un aula a otra y puede variar durante el día, especialmente en función de las condiciones del edificio. Por ejemplo, sé que mi hijo está en una escuela donde por la mañana hace mucho calor y por la tarde mucho frío, y como padre me han pedido que envíe más ropa, así que los niños tienen que adaptarse a eso, dependiendo de la hora del día. Y ya saben, mientras que todos podemos acostumbrarnos a cosas como esas, lo que sí necesitamos es tener espacios donde nos sintamos cómodos, sin tener que pensar en ropa extra. Sobre la humedad, la manera óptima de tener espacios
es con una humedad que no baje del 25 a 30%, porque puede causar molestias respiratorias y ser incómodamente seco. Eso es muy importante ya que puede hacer que los niños estén más susceptibles a las infecciones virales, como el resfriado común o el COVID. En la pandemia, todos estamos muy preocupados por el bienestar y salud de las personas. Y así, ya saben, vamos a pensar en cómo podemos mejorar los niveles de humedad, porque hay espacios que son muy secos y no queremos tener espacios muy húmedos, donde puede formarse moho y otros problemas. Así es como podemos tener un nivel adecuado de humedad en un espacio. Por último, la ventilación. Una ventilación adecuada es crucial para controlar los olores y ayudar a prevenir la propagación de enfermedades entre los niños. Por eso debemos pensar en cómo podemos hacer que entre aire fresco. Una de las formas más sencillas de hacerlo es tener ventanas prácticas y poder abrirlas para que entre aire fresco en el espacio. Cada vez es menos común que la gente tenga estas ventanas, pero me encanta verlas en las guarderías siempre que sea posible. Así que, ¿cómo podemos mejorar la calidad ambiental interior? Podemos abrir las ventanas de forma temporal cuando no haga demasiado calor o frío y así traer aire fresco. Otras formas de hacerlo es utilizar un purificador de aire para limpiar los contaminantes del aire o un humidificador para introducir humedad en el aire. Y podemos tener un difusor de aceites esenciales que también puede introducir humedad, además de traer aromas calmantes y relajantes. Voy a mostrarles algunos ejemplos de antes y después de las formas en que hemos hecho mejoras en el aula y llamar su atención sobre lo que creo que son algunas de las cosas más interesantes que sucedieron antes y después en estas fotos. En el lado izquierdo tenemos el antes y en el lado derecho el después. Por ejemplo, antes teníamos una pequeña ventana a lo que hemos aumentado el tamaño y así permitimos que entre más luz natural. Hemos mejorado las operaciones y la estética del diseño de las escaleras que conducen a esa ventana, y hemos mejorado las soluciones de almacenamiento para poder controlar el desorden. Y luego, el último detalle va a ras del suelo. Tenemos un suelo de manera natural con una alfombra de acento verde que tiene algunos elementos de la naturaleza en ella, y tenemos plantas verdes en las escaleras, así aportamos elementos de la naturaleza. Aquí hemos hecho algunas mejoras de iluminación y buscamos la manera de lidiar con el desorden. Las ventanas se han quedado casi iguales y los principales cambios han estado en el lado izquierdo. Vemos una sola bombilla de oso en el techo, que realmente está dando una gran cantidad de brillo. Y en el después, en el lado derecho, la iluminación está empotrada, así que tenemos 4 lámparas que están en el techo. Y el aspecto y la sensación es que el espacio es mucho más energizante. Puedo ver lo que hay allí. Este es otro espacio donde tenemos algunas barreras de ruido, algunos de los paneles de ruido en la pared y hemos creado algunas soluciones de almacenamiento para poder reducir parte del desorden. Aquí el antes y el después de una renovación. En el lado izquierdo vemos un gran espacio que tenía ventanas que no estaban listos para el CLA y después de la renovación se tenía tanta luz natural para crear este espacio maravilloso. Aunque hay un gran escalón en el medio y ese es realmente un problema de acceso, pero se solucionó mediante la creación de una rampa. Y al hacerlo, también han permitido dividir el espacio en esta zona delantera para más actividades de motricidad gruesa en la zona trasera y así tener más actividades centrales para que los niños se muevan. Tenemos los detalles de iluminación que quiero mencionar, como la luz empotrada en el techo, y tenemos las ventanas en el lado derecho. Esto crea luz en el interior de la habitación, y así no lo amurallamos para que se pueda ver la luz que entra en este salón de clases y en el espacio también. Ok, cambiemos de nuevo. Hablemos de espacios al aire libre. Creo que a muchos de nosotros nos gustan mucho los espacios al aire libre, por decirlo así. Los espacios al aire libre son una gran forma de tener actividad física si estás estresado. Puede aumentar la creatividad y hacernos más conscientes de que debemos cuidar el medio ambiente y nuestro planeta. Pueden reducir los síntomas del TDAH y mejorar la autorregulación. Pensamos en los espacios al aire libre a menudo como elementos de juego y qué tipo de elementos tienen. Vamos a ver algunos espacios naturales al aire libre y pensar en cómo podemos traer algunas de esas características que son asequibles y relativamente fáciles de mantener.
Y algunas de las características que me gustan de los juegos al aire libre es que pueden ayudar con la autorregulación, con la comunicación, con enfrentar los retos y ayudar con la toma de riesgos adecuada. Muchos de nosotros estamos preocupados acerca de las características de estos lugares y los peligros de seguridad que acarrean. Algunas de estas áreas de juego pueden suponer riesgos sin algunas de las preocupaciones que tenemos acerca de los patios de recreo con las zonas de caída. Hablamos de los espacios al aire libre. En el lado izquierdo, donde se elevó ornamentos de jardín, hasta tener una fuente de agua aquí en el centro. Tenemos elementos de música en la parte superior derecha. En la parte inferior hablamos de estructuras de sombra y en el lado derecho tenemos el diseño universal como característica capaz de ser usada por todo tipo de personas y ser capaces de tener este tipo de experiencia sensorial un poco alborotada. Es muy importante pensar en estructuras de sombra en los espacios al aire libre. Estas estructuras amplían su capacidad de usar esos espacios en los días en que podría estar demasiado soleado y brillante afuera, o un poco lluvioso, húmedo, y aún así salir al exterior si hubiera una estructura de sombra. Es un elemento importante para los espacios al aire libre. Son algunas formas de tener un poco de sombra afuera. Aquí tenemos el antes y el después de nuestros espacios al aire libre. Al lado izquierdo, estas características de parque infantil de plástico y lo que hemos hecho al lado derecho. Creamos una zona de virutas de madera con un camino pavimentado en el medio. Tenemos lo que yo llamo galletas de árbol, que son trozos de tronco de árbol en los que se puede saltar para practicar el equilibrio. Para algunas rocas, que pueden suponer un riesgo para los niños que juegan ahí, tenemos un cobertizo de almacenamiento en la zona trasera y algunos ornamentos de jardín para el cuidado de las plantas. Y otros antes y después. A la izquierda tenemos este espacio pavimentado, que es bueno para los vehículos con ruedas que tenemos aquí. Pero no hay sombra y hace mucho calor en un día caluroso. No hay muchos elementos de la naturaleza aquí. Se siente como si estuviéramos en un estacionamiento. Y al lado derecho trajimos algunas estructuras de sombra, algunas plantas, trajimos algunos tocones de árboles para que los niños puedan equilibrarse y hacer diferentes actividades. El espacio de la derecha, comparado al de la izquierda, está organizado en torno a un juego de vehículos. Terminaré hablando de las fases de un proyecto de instalaciones. Hoy has visto algo que te ha entusiasmado y estás pensando, ¿cómo puedo llevar algunas de esas mejoras a mi espacio? ¿Qué viene después? Lo primero es pensar en tus prioridades. ¿Cuál es tu capacidad para hacer algunas de estas mejoras? ¿Cuál es tu acceso a la financiación para pagarlas? ¿Cuál es tu margen de tiempo en términos de planes inmediatos frente a planes a largo plazo? ¿Cómo lo harás? Ya hemos hablado de las evaluaciones de viabilidad. ¿Cómo planificas si algo es factible? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto tiempo te va a llevar prepararlo? ¿Tienes dinero para hacerlo? ¿O hay que encontrar el dinero? ¿Necesitas trabajar con un equipo? Todo eso forma parte de la evaluación de la viabilidad. La fase de predesarrollo y construcción de un proyecto de la que hablamos es cuando se contrata a un arquitecto y a un contratista para poder completar ese trabajo, que también puede pasar por un proceso de permisos de construcción y potencialmente por otras autorizaciones que se tengan que gestionar con el gobierno para obtener esos permisos. Y el último es el proyecto de operaciones y la ocupación del espacio. La viabilidad es algo a considerar en cada uno de estos puntos. ¿Qué se necesita para estar listo? ¿Quién va a participar y decidir cuáles son los planes de instalación? Eso empieza por cuánto espacio necesitas, qué puedes comprar o podría tratarse de la viabilidad de hacer mejoras en tu espacio actual. ¿Y cómo identificas lo que puedes permitirte y tu calendario para poder ejecutarlo? Para las organizaciones de cuidado de niños, también es muy importante pensar en las operaciones. ¿Las mejoras que estás haciendo van a requerir una pausa en la programación del espacio o en la de todo el edificio? Es muy importante proporcionar atención durante todo el año. ¿Cómo asegurarás el tiempo para que no interfiera con tus operaciones y no perder las familias que están utilizando el programa en ese momento? Lo siguiente es la búsqueda en el lugar y ser diligentes. ¿Dónde debería estar ubicado el espacio si estás creando una nueva instalación? ¿Y cómo obtener informes adicionales de gente como un arquitecto o contratista
para ayudar a informar sobre los parámetros de su proyecto. La última es la fase de construcción previa al desarrollo. Sabes que lo importante cuando buscas contratar un arquitecto contratista es que tenga experiencia con el cuidado de niños pequeños y el trabajo con la comunidad. Cuando contratas a personas que son de la comunidad, ¿cuáles son otras experiencias que pueden traer y que ayuden a tener éxito? Hay que entender cuánto tiempo llevará. Y de nuevo, comprendiendo cómo se va a conectar con las operaciones de su propia organización. Y luego, cómo te aseguras de que estás informado de cuál es el calendario presupuestario para que puedas tomar decisiones que mantengan tu proyecto dentro de tu objetivo y dentro del calendario planificado. Termino aquí y comparto mi información de contacto si tienes preguntas acerca de lo que has oído hoy o sobre prácticas de cómo planificar y ejecutar proyectos. Estoy muy emocionada de trabajar con organizaciones de la primera infancia. Por favor, contáctese conmigo. He compartido mi correo electrónico y acepto preguntas de cualquiera que esté interesado. Muchas gracias.